Buenas tardes, soy Federico González, soy médico neurólogo del Sanatorio Allende de la sede de Nueva Córdoba. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre enfermedad de Parkinson. Vamos a hablar sobre un tema muy particular, muy especial de la enfermedad que bueno, muchas veces lo pasamos por alto, pero me parece que es una buena oportunidad para darle tratamiento y comentarles un poco de qué son los síntomas no motores de la enfermedad. Bueno, cuando uno habla de enfermedad de Parkinson, se le viene a la cabeza por lo general movimiento y problemas de movimiento. Concretamente, lo que caracteriza la enfermedad, que son los síntomas motores con los que uno está acostumbrado o habituado a tratar, son problemas de lentitud, problemas de rigidez, problemas de temblor, que es común que aparezca. No siempre suelen estar, pero es común que aparezca el temblor. Y estamos por ahí un poco enfrascados o contenidos en ese ámbito de los síntomas estrictamente motores. Pero hay un conjunto de síntomas que acompañan a la enfermedad, inclusive pueden precederla a la enfermedad en muchos años previos, que por no interferir o por no condicionar directamente los síntomas motores de la enfermedad, los llamamos síntomas no motores, concretamente. Dentro de estos síntomas, dentro de este grupo de síntomas, hay muchos que preceden al inicio de los síntomas motores o el diagnóstico de la enfermedad en mucho tiempo y que son conocidos por este motivo como síntomas premotores de la enfermedad. Clásicamente identificamos 4 de estos síntomas que son la constipación, trastornos del sueño, no cualquier problema de sueño, no nos referimos concretamente a insomnio o a despertar durante la noche, sino a una manifestación del sueño muy puntual, muy especial, que se llama trastorno del sueño REM, que ya le voy a explicar un ratito de qué se trata. Problemas del estado de ánimo, que es bastante común de ver también, depresión, ansiedad, apatía. Y dificultad para percibir olores, o sea, problemas con el olfato. Como el gusto y el olfato son dos sentidos que van muy de la mano, van acompañados, es común que aparezcan de forma conjunta ambos afectados. O sea, no solo un problema para sentir los olores, sino también un problema para percibir el gusto de los alimentos. Bueno, respecto de la constipación, es un síntoma que es muy común que anteceda a la enfermedad de muchos años. De hecho, con la identificación de nuevas causas o disparadores de la enfermedad de Parkinson en el intestino, eso da para hablar una charla aparte, digamos, las causas de la enfermedad que se conocen actualmente y que hoy se sabe que están concretamente dirigidas hacia el aspecto intestinal. No es de extrañar que los problemas intestinales como la constipación, que concretamente podemos definirla como la pérdida de la regularidad o de la condición habitual para ir al baño, sea uno de los síntomas que se persiguen como más frecuentes dentro de los síntomas premotores. El trastorno del sueño REM es un problema que existe al momento de dormir, en el cual el paciente refiere tener sueños muy vívidos, muy reales, que por general suelen ser sueños con mucha acción, sueños violentos, en los cuales a lo mejor el paciente sueña que está peleando o corriendo o escapando, y que se acompaña de movimientos muy bruscos, patadas, puñetazos, inclusive el paciente puede hasta caerse de la cama o golpear en la mesa de luz con un puñetazo que puede haber pegado. Eso es bastante común de ver. Y esto antecede a los síntomas motores de la enfermedad. Es muy común de encontrar en otras también enfermedades neurodegenerativas, que no necesariamente son enfermedad de Parkinson, y es de los síntomas premotores, es uno de los que con más fuerza predice el posible desarrollo de instalación años posteriores a la enfermedad de Parkinson. Los trastornos de ánimo, como decíamos recién, concretamente el más común de todos es depresión, es tristeza sin que exista una causa concreta que lo justifique, como por ejemplo
una pérdida, una persona que ha quedado desempleada o una situación específica que genere o que dispare un trastorno anímico, aparece como un elemento que por ahí no encuentra mucha relación, mucho anclaje en la vida cotidiana de la persona. Es cierto que problemas intestinales o problemas de ánimo pueden aparecer en las personas de 60 a 65 años, que es la edad a la que habitualmente suele comenzar la enfermedad, pero en el contexto del posterior inicio de desarrollo de la enfermedad de Parkinson, estos síntomas que aparecieron años, décadas antes del diagnóstico de la enfermedad ya toman un color distinto. Ya los empezamos a considerar no como síntomas de depresión digamos, primaria, sin relación con otra patología, sino ya en el contexto de lo que era inicialmente una enfermedad de Parkinson. Estos 4 síntomas, que pueden aparecer aislados o pueden aparecer en conjunto, preceden al inicio de la enfermedad muchos años, inclusive décadas antes de la enfermedad. Gente, recuerden que pueden ir haciendo preguntas, pueden ir dejando preguntas en Facebook y en Instagram, para cuando terminemos con la charla las vamos a ir contestando dentro de los... si el tiempo nos permite, vamos a ir contestando todo lo que podamos. Bueno, estos síntomas premotores no llevan a la consulta al neurólogo del paciente por lo general. Un paciente, una persona no consulta al neurólogo diciendo: doctor, tengo pérdida de olfato, creo que puedo llegar a tener Parkinson, o doctor, mire, me muevo mucho de noche, o me siento triste, o tengo constipación, ¿será Parkinson lo que tengo? Es poco habitual que el paciente, salvo casos excepcionales, consulte por los síntomas premotores. Por eso es importante que los conozcamos, que sepamos que existen y que mínimamente hagamos, si no hay causas que justifiquen estos síntomas, uno habitualmente va al colega gastroenterólogo y con toda lógica, digamos, si está en una situación de constipación, por ejemplo, pero eventualmente hacer una consulta, y más si hay antecedentes dentro del grupo familiar, digamos, de la enfermedad, con más razón hacer una consulta no está de más. Bueno, obviamente estos síntomas, una vez que se hace el diagnóstico de la enfermedad, que ya han empezado los síntomas motores, concretamente hablando, temblor, lentitud, rigidez, cuando la persona camina lo hace de forma más inestable, o que se da cuenta que no mueve bien uno de los lados del cuerpo, que ha perdido destreza, que ha perdido capacidad de coordinación, hace la consulta al neurólogo y eventualmente se llega al diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Pero en ese momento no terminan los síntomas premotores que ya venían dándose, sino que van a continuar durante el resto de la enfermedad, asociados a un conjunto bastante amplio, heterogéneo, de síntomas, que, insisto, no son estrictamente motores, pero que pueden influir y que pueden generar más problemas en la calidad de vida del paciente que los propios síntomas motores en sí mismos. De hecho, los síntomas motores, una vez que hemos adecuado la medicación y el tratamiento neuroquinésico de los pacientes, en los casos en los que hiciera falta, en los primeros años de la enfermedad sobre todo dejan de ser un problema. Y tenemos que empezar a ocuparnos de estos otros problemas, de estos otros aspectos que no tienen que ver estrictamente con la capacidad motora del paciente, y que, como decía recién, pueden ser más deleterios para la calidad de vida y para el día a día de las personas, no solo del paciente, sino, como vamos a ver, también del entorno familiar, de los cuidadores, etcétera, que los propios síntomas motores. Bueno, insisto en que pueden hacer preguntas y ir dejando preguntas en nuestras redes sociales para que después las podamos contestar con todo gusto. Bueno, cuando uno empieza a investigar los síntomas no motores, se encuentra con una lista, como decía recién, muy extensa de problemas que pueden aparecer. Hay un cuestionario, que es el cuestionario justamente de síntomas no motores, que uno en la consulta lo entrega al paciente de su familia para que en la comodidad de su hogar lo contesten. Básicamente son 30 preguntas que el paciente va tildando según haya tenido ese problema en los últimos 30 días o no. Como es un conjunto extenso, yo para esta charla y para que podamos entenderlo un poco mejor, los he agrupado en 7 categorías distintas.
básicamente son síntomas que están referidos con la emotividad, o sea, con el estado anímico del paciente, con la sexualidad del paciente, con problemas autonómicos, ya voy a explicar bien a qué me refiero cuando hablo de autonómico, con problemas de sueño, con problemas cognitivos y neuropsiquiátricos, con problemas digestivos y por último una miscelánea de síntomas que no los he referido, no los he encajado, digamos, en ninguna de estos otros subgrupos, pero que son importantísimos, que ya lo vamos a charlar. Respecto a los problemas de emotividad, como decía recién, uno de los síntomas que puede anteceder inclusive décadas, insisto en esto, décadas antes del inicio de la instalación de los síntomas motores del paciente, y insisto, el momento de la instalación de síntomas motores porque es una instancia bisagra, es un momento bisagra en el cual el paciente hace la consulta, la familia le dice, viejo, mira que te veo que estás temblando, o qué te pasa que no podés afeitarte solo, ese tipo de cosas así que ya empiezan a aparecer, empiezan a llamar la atención y hacen la consulta. Entonces, ya hemos visto que en la etapa previa a esa instalación motora ya había síntomas que estaban referidos con la emotividad, y habíamos concretamente tocado el tema de la depresión. Bueno, la depresión es un fenómeno muy prevalente en los pacientes con enfermedad de Parkinson y hay básicamente dos motivos. Un motivo biológico, por una alteración en el manejo de neurotransmisores que mantienen nuestra estado anímico de forma estable y digamos, en condiciones de salud afectiva. Entonces, al alterarse el manejo de los neurotransmisores en el cerebro por culpa de la enfermedad de Parkinson, se generan alteraciones en este sentido. Clásicamente, los síntomas más importantes son tristeza, la habilidad emocional, o sea, el llanto fácil que aparece de forma espontánea, la ansiedad sin una causa identificable, la apatía, que es la pérdida de interés o de disfrute, a lo mejor por cosas que la persona antes realizaba y que ya no lo realiza más, y acompañan también este conjunto de síntomas clásicamente la ansiedad, y puede también aparecer miedo y pánico. El miedo y el pánico son síntomas que también pueden aparecer y que son interrogados en el cuestionario de síntomas no motores. Obviamente, cuando una persona consulta por síntomas que la persona piensa que pueden ser enfermedad de Parkinson, esto va a generar ansiedad. O sea, el paciente ya viene con una cuota de ansiedad a la consulta y eso es identificable, pero eso es una ansiedad reactiva, es una ansiedad dentro de todo saludable, esperable en una persona que consulta por una sospecha de enfermedad de Parkinson. Y cuando se le da el diagnóstico y se habla de la posibilidad concreta o directamente se le da al paciente el diagnóstico, los síntomas afectivos de depresión son esperables también. O sea que tenemos, como decíamos recién, un problema anímico con un condicionamiento depresivo por una problemática estrictamente biológica y también reactiva al diagnóstico de la enfermedad. Respecto de la esfera sexual, hay síntomas que son bastante habituales de encontrar, que tienen que ver con la disfunción eréctil en el hombre concretamente, o sea, con la intención y la voluntad de mantener relaciones sexuales y no poder llevarlas a cabo, que marca un antes y un después con la vida previa de la persona, y cambios en la calidad y en la forma en la que la persona disfrutaba de su intimidad previamente. Puede haber una pérdida total de disfrute y una falta de interés en el sexo, o puede haber una exacerbación en el interés y en las ganas. Ambas cosas son problemáticas para el paciente y para la vida de relación de esa pareja, que es importante conversarlo con el médico, con el especialista, y es importante darle un tratamiento. Estamos hablando no solo del paciente en sí mismo como una unidad biológica y que está sufriendo su enfermedad, sino también la relación, cómo esa enfermedad termina alterando la relación de pareja. Eso es fundamental. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar un poco de los síntomas del sistema autonómico, o lo que llamamos también disautonomía. Cuando hay una falla del sistema autonómico hablamos de disautonomía. El sistema autonómico es la parte del sistema nervioso que anda en piloto automático, o sea, funciona solo, mantiene la presión arterial estable
solito, sin que uno esté pensando en tener que desarrollar esa tarea, mantiene la frecuencia cardíaca sola, mantiene la temperatura del cuerpo regulada de forma automática, también el tubo digestivo está manejado por el sistema nervioso autonómico, pero no lo vamos a charlar ahora dentro de los síntomas disautonómicos, sino que lo vamos a charlar en un apartado, porque es tan importante y hay tantos síntomas de la esfera digestiva que me parece que meritan un tratamiento aparte. Dentro de los síntomas disautonómicos también está el llenado de la vejiga y el vaciado de la vejiga. Entonces no es de extrañar que hablemos de la urgencia miccional, o sea, esas ganas imperiosas de ir corriendo a hacer pis, porque aparece la sensación de que uno se va a orinar encima si no llega, y que de hecho puede pasar, por más que esté a unos metros nomás del baño, puede ocurrir que la persona percibe unas ganas imperiosas de ir a hacer pis, se levanta, va corriendo y a lo mejor no llega, se le escapan algunas gotitas, o a lo mejor llega al baño, hace un poquito de pis nomás, pero no era mucho ruido y pocas nueces, como quien diría. Las ganas de levantarse a hacer pis de noche permanentemente también es un problema que suele acompañar a los pacientes con la enfermedad de Parkinson, y que además generan un problema agregado, porque durante la noche por lo general hay una menor administración de fármacos, hay una menor concentración de fármacos antiparkinsonianos, y el paciente está con más problemas motores para llegar al baño a hacer su vejiga. Y otro de los aspectos importantes que tienen que ver con los síntomas disautonómicos es el manejo de la presión arterial. Y dentro de esto está una característica muy propia de la enfermedad de Parkinson, más bien intermedia o avanzada, que es la hipotensión ortostática. Esto se define como la baja de presión arterial cuando una persona está sentada o acostada y se levanta bruscamente, y se genera o un mareo o una sensación de debilidad, o directamente un desmayo puede aparecer. Eso es porque el organismo fue incapaz de sostener la presión arterial de forma adecuada para que la persona no perciba justamente estos síntomas, y se puede generar desde una caída en el mismo momento en el que se produce, además de ser muy molesto, muy desagradable, y además también a largo plazo está comprobado que la hipotensión ortostática genera sensación de fatiga, genera ansiedad y genera problemas cognitivos, de los que ya vamos a hablar más adelante. O sea, no es que los problemas cognitivos están generados por la hipotensión ortostática, pero es un porotito más que se suma a la gran problemática cognitiva que va a aparecer más adelante. Problemas del sueño. Bueno, acá este es otro ítem que hemos charlado ya dentro de los síntomas premotores de la enfermedad, y habíamos dicho que el trastorno del sueño REM, que era este sueño del paciente muy vívido, en el cual pelea contra, no sé, es un pugilista o es un cazador que está huyendo de un oso que lo persigue, este tipo de sueños así, con el correlato de movimientos del paciente en la cama, un puñetazo, un giro brusco, una caída de la cama. Esto ya lo hemos charlado. Está como un síntoma premotor y continúa como un síntoma no motor durante el transcurso de la enfermedad. Pero además también pueden aparecer otros problemas relacionados con el sueño. Por ejemplo, imposibilidad para quedarse dormido en la noche y mantener el sueño, o sea, un insomnio concretamente, o la fragmentación del sueño, que suele acompañarse también de otros problemas del sueño como síndrome de pies inquietos o movimiento periódico de piernas, que son otros aspectos que, bueno, no es el momento de charlarlos ahora, pero creo que en todo caso ameritarían una charla aparte. Y dificultad para mantenerse despierto durante el día, o sea, lo contrario, hay una dificultad para dormir de noche y también puede haber una dificultad para mantenerse durante el día despierto. Esto puede tener que ver con un mal descanso nocturno, puede ser un problema primario, estrictamente, digamos, producido por la enfermedad en sí misma, o puede ser un problema relacionado con la medicación del paciente, tanto con la medicación antiparkinsoniana como con la medicación neuropsiquiátrica que puede estar administrándose en ese momento para manejar o tratar los otros síntomas de los cuales hemos estado hablando esta recién. Bien, hay también síntomas neuropsiquiátricos y neurocognitivos. Estos síntomas neuropsiquiátricos es importante tener en cuenta que inciden en la armonía familiar y en la dinámica familiar, y pueden llevar o pueden ser el preámbulo de un problema cognitivo más serio, como un deterioro cognitivo o concretamente una demencia a largo plazo. Y básicamente son problemas de memoria, problemas de concentración, problemas para desarrollar actividades, o sea, para planificar una actividad, iniciarla, desarrollarla y ponerle fin,
Y después hay dos aspectos muy importantes que son, yo creo, de los síntomas no motores los más problemáticos y los que más tratamiento requieren, porque suelen ser bastante muy molestos y preocupantes para la familia y para el paciente, que son las alucinaciones y los delirios. O sea, la creencia de que a esa persona están pasando cosas que en realidad no ocurren. Por ejemplo, que está siendo engañado por su pareja, que quieren envenenarlo, que le quieren robar la plata, que las personas que están con él no son quienes dicen ser. Ese tipo de cosas es bastante habitual y por lo general vienen ya en instancias bastante más avanzadas en la enfermedad. Ya para ir finalizando con los síntomas no motores, vamos a hablar sobre los aspectos digestivos. Es muy común el babeo, la pérdida de saliva por la boca, que está relacionado con los problemas motores. Es una de las cosas que se toca con los problemas motores, porque al haber una pérdida en la cantidad y en la calidad de los movimientos, inclusive en general del cuerpo, inclusive en los bucales y los deglutorios, la saliva se acumula y se va perdiendo. También puede haber problemas para tragar. Y puede haber problemas también de incontinencia fecal concretamente, y también puede haber tenesmo rectal. El tenesmo es un problema que aparece, es la sensación de no haber evacuado completamente el intestino después de haber ido al baño, o la sensación de que queda todavía materia fecal por evacuar que en realidad no se está evacuando. Bueno, todos estos síntomas que hemos hablado tienen tratamiento y deben tratarse. Hay que hablarlos en el consultorio, hay que conversarlos y hay que tratarlos. Quedan otros síntomas, como por ejemplo dolores que no tienen explicación desde el punto de vista traumatológico, clínico, pérdida de peso, pérdida importante de peso, hay alteraciones nutricionales que tienen que ver también con los síntomas digestivos que hablamos recién, y no es infrecuente observar que el paciente, a pesar de alimentarse bien, pierde peso, fatiga, hinchazón de pies, que también está relacionado con los tratamientos farmacológicos que se utilizan para tratar la enfermedad. Hay otros síntomas no motores que no vamos a tocar en este momento y que tienen que ver con el tratamiento específicamente que se administra, concretamente agonistas dopaminérgicos que son pramipexol, ropinirol y rotidotine, que generan problemas de la esfera no motora, pero que vamos a tratarlos en otro capítulo. Vamos a ir comenzando ahora con las preguntas. Vamos a empezar a contestar un poco de preguntas. Bueno, nos pregunta si todos los pacientes con Parkinson van a tener síntomas no motores. Hay un estudio hecho recientemente en el cual se analizaron una gran cantidad de pacientes, miles de pacientes, y el 100% contestó que por lo menos tenía un síntoma no motor. O sea que sería muy improbable que un paciente con enfermedad de Parkinson no tenga síntomas no motores. Y de hecho es improbable que un paciente con enfermedad de Parkinson no haya tenido síntomas premotores. Insisto, constipación, trastorno del sueño, trastorno de ánimo o pérdida de olfato o alteraciones con la percepción del olfato. Bueno, me preguntan también si los síntomas no motores tienen tratamiento específico. Sí, la gran mayoría de ellos tienen tratamiento específico y hay que tratarlos. Sobre todo los aspectos que tienen que ver con la función cognitiva, con la función gastrointestinal, con la función afectiva, con la capacidad sexual. Esos aspectos me parecen fundamentales para la calidad de vida del paciente. La gran mayoría de ellos tienen tratamiento y por eso hay que pesquisarlos. La falta de memoria es un síntoma de la enfermedad, sí. La falta de memoria es uno de los síntomas neurocognitivos más importantes. Está relacionada también con los problemas de depresión, con los problemas de ansiedad, pero tengan en cuenta que la enfermedad de Parkinson puede cursar acompañada de un deterioro cognitivo que ya no es una pérdida de memoria dicha livianamente, sino que ya es una entidad específica y puede evolucionar inclusive a una demencia asociada a la enfermedad de Parkinson, en el cual la pérdida de memoria es uno de los rasgos, digamos, de la patología. Hay que pesquisarla tempranamente a través de un estudio que se llama valoración neurocognitiva, que se hace en el marco de un tratamiento de un equipo interdisciplinario y, bueno, tiene su tratamiento farmacológico y de neurorehabilitación cognitiva. Bueno, me preguntan también si estadísticamente hay más compromiso en mujeres que en varones. En realidad hay algunos aspectos de los síntomas no motores que van a afectar más a varones, por ejemplo, obviamente aspectos relacionados con la cuestión, con la urgencia miccional, con la cuestión urológica, con esta incontinencia urinaria. Es más común que afecte por ahí a los varones. Los aspectos de
los cambios en los gustos o en la percepción de sexualidad también, pero digamos una vez que ya está instalada la enfermedad, los síntomas no motores en líneas generales tienen igual incidencia en ambos grupos de género, digamos, tanto en mujeres como en varones. Bueno, me pregunta si hay tratamientos específicos para pacientes depresivos con pánico. Sí hay y hay que tratarlos. Hay que tratarlos porque, como digo recién, un paciente con depresión puede tener, y es probable que tenga más problemas producidos por su depresión en sí mismo y por los ataques de pánico que por los problemas motores. Y es importante no solo acudir al neurólogo, sino también al psiquiatra y al equipo de psicología y neuropsicología para hacer el diagnóstico y el tratamiento. Y además es importante que el neurólogo, el psiquiatra y el equipo de neurorehabilitación cognitiva trabajen en forma conjunta, porque los resultados van a ser siempre mejores si se trabaja de forma conjunta. Bueno, además hay aspectos de los medicamentos antiparkinsonianos, hay algunos medicamentos antiparkinsonianos que pueden inducir o favorecer la presencia de ciertos síntomas neuropsiquiátricos, como por ejemplo las alucinaciones. Entonces es importantísimo que el neurólogo esté al tanto de estos síntomas. De hecho, el neurólogo lo pesquisa de forma activa en la consulta, y es importante también que neurólogo y psiquiatra trabajen en conjunto, que se hablen. Digan, mira, voy a hacer tal modificación en la medicación, o voy a aumentar la dosis de este agonista dopaminérgico porque creo que va a beneficiar al paciente. Estemos atentos a los síntomas neuropsiquiátricos que viene presentando para ver si se modifican o no, o que no presenta, pero que eventualmente pueden llegar a presentarse. Bueno, me preguntan qué terapias alternativas son adecuadas para mejorar la calidad de vida del paciente. Interpreto como terapias alternativas a terapias que salen del medicamento estrictamente de la terapia estrictamente farmacológica. Y bueno, respondiendo a esto, es muy importante para cada síntoma motor y no motor hacer la indicación correcta. El paciente que tiene problemas motores, de equilibrio, de su dinámica corporal en líneas generales, necesita neurorehabilitación. Pacientes con alteraciones con urgencia miccional o con pérdida de continencia esfinteriana pueden beneficiarse con rehabilitación de piso pélvico, rehabilitación esfinteriana. La actividad física está probado, esto está comprobado científicamente, que mejora los estándares de calidad de vida en los pacientes con trastornos neurocognitivos, y los pacientes que desarrollan actividad física de forma regular tienen menos posibilidad de instalar o desarrollar síntomas neurocognitivos en un futuro. Concretamente hay actividades muy específicas, como por ejemplo el pedaleo está relacionado con un beneficio directo en este sentido. Se ha comprobado en un estudio, de hecho inclusive acá en el país, por un grupo de expertos de acá del país, de que el tango inclusive ha mejorado funciones neurocognitivas muy puntuales, muy específicas, concretamente del área de los síntomas o de los problemas disejecutivos. Me preguntan acá si el Parkinson, incluso que sea el Parkinson, si es hereditario y a partir de qué edad debe uno controlarse para saber. Entre un 10 y un 15% de los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen una característica hereditaria de herencia transmitida de padres a hijos, que es lo que uno interpreta por ahí como hereditario, como lo que uno ve como hereditario. Pero hay que tener en cuenta, bueno, si uno tiene un antecedente de un carácter hereditario del Parkinson, se lo han tenido los bisabuelos, los abuelos, los padres, bueno, hay un componente hereditario franco ahí, no hay. El hecho de que un familiar en el grupo de la familia, pues un padre, un tío, un abuelo haya tenido enfermedad de Parkinson, no quiere decir que necesariamente yo vaya a tener Parkinson. Y hay que diferenciar el concepto de hereditario con el concepto de genético. Hoy por hoy se sabe que la génesis de la enfermedad de Parkinson es componente genético fuerte y componente ambiental fuerte. Es muy extenso, en algún momento se podría hablar de esto en otra charla, porque es para estar hablando una hora más, pero bueno, espero haber respondido la pregunta. ¿Y a partir de qué hay que controlarse? La enfermedad de Parkinson es clásicamente una enfermedad que uno empieza a detectar los síntomas motores a partir de los 60-65 años. Esa es la edad clásica, digamos, en la que suele aparecer.
Pero esto no quita que haya Parkinson que puede empezar más tardíamente o que puede ser detectado y percibido por el paciente más tardíamente o más precozmente, 40 años, 30 años. Cuanto más joven el paciente, más probabilidades hay de que ese Parkinson tenga un rasgo hereditario. Eso también es cierto. Bueno, tiene piernas inquietas. Un paciente, una persona pregunta si tiene piernas inquietas y tiene 72 años. Las piernas inquietas es otro de los síntomas no motores propios de la enfermedad de Parkinson. De hecho, el tratamiento para el síndrome de piernas inquietas, el síndrome de piernas inquietas no es mover el pie así cuando uno está ansioso. Eso, aclaro, no es, el síndrome de pies inquietas es una sensación de molestia en los pies que el paciente comienza a percibir luego de haber adoptado una postura de reposo, por ejemplo, acostarse en la cama, y que obliga al paciente a levantarse y a caminar por la habitación, por ejemplo, para que ceda esa molestia. Es el tratamiento para el síndrome de pies inquietas, o uno de los que hay, justamente es un medicamento antiparkinsoniano, o sea que hay una intervención de los neurotransmisores relacionados con la dopamina en la génesis y en el tratamiento de la enfermedad. Pero esto no quiere decir que necesariamente el síndrome de piernas inquietas sea un síntoma premotor de la enfermedad. Yo lo pondría más bien al revés, o sea, un paciente con enfermedad de Parkinson puede tener síndrome de piernas inquietas, pero el síndrome de piernas inquietas no está indicado como un síntoma premotor estricto, digamos, y de alto riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Igualmente, 72 años, síndrome de pies inquietas, no está mal hacer una consulta con el neurólogo que seguramente estará tratando su síndrome de piernas inquietas y hacer esta consulta porque, digamos, los rasgos propios de la enfermedad de Parkinson, esto es importante, voy a hacer un paréntesis acá, no existe un método de diagnóstico infalible hoy por hoy que diga que una persona tiene Parkinson o que no lo tiene. El diagnóstico es clínico y sigue siendo clínico al día de la fecha, a pesar de que se están desarrollando métodos de diagnóstico por imágenes de laboratorio, etcétera, para tratar de arribar a un diagnóstico de enfermedad de Parkinson de la forma más precoz y más acertada posible. Los aliento que manden más preguntas si quieren, estamos recibiendo y contestando. Bueno, bien, ¿qué función cumple la familia en esta enfermedad? ¿Qué función, o sea, cuál es el rol que debe ocupar un familiar en el cuidado de un paciente con enfermedad de Parkinson? Es fundamental, el rol de cuidador es fundamental. El rol del familiar es fundamental, pero hay que tener en cuenta que el familiar no es el cuidador del paciente. Esa diferenciación hay que tenerla muy en claro. La esposa del paciente, el hijo del paciente, la familia del paciente acompañan al paciente en su diagnóstico, lo acompañan en su dolor en el momento inicial del diagnóstico, lo apoyan en su terapia, colaboran con los aspectos que tienen que ver con la procura de la medicación, con la rehabilitación, lo alientan emocionalmente, pero no son los cuidadores. Y esto hay que tenerlo muy en claro en la etapa más avanzada de la enfermedad. Los cuidadores son personas que están entrenadas y dedicadas y que han estudiado específicamente para eso. Un cuidador, un acompañante terapéutico, un equipo de enfermería. Son personas que cumplen un horario y van a su casa a descansar. El familiar está eventualmente 24 horas con el paciente. Y si se adopta ese rol de cuidadores y no se tiene cuidado de despegarse y de conservar su rol de familiar, puede aparecer problemas serios entre relación de familia, de dinámica familiar, inclusive puede enfermarse, no de Parkinson obviamente, pero puede enfermarse desde un punto de vista psicoafectivo el familiar. Es el famoso burnout del cuidador. Bueno, el tratamiento de neurorehabilitación es recomendado a pacientes jóvenes. El tratamiento de neurorehabilitación, cuanto antes se empiece, mejor. Pero es cierto que hay pacientes que tienen enfermedad de Parkinson y no tienen necesidad, digamos, de hacer un tratamiento de rehabilitación de inicio precoz, inmediato. Si el paciente lo amerita, si el paciente tiene problemas neuromotores, digamos, que justifiquen iniciar un tratamiento de neurorehabilitación, siempre es recomendado. Y lo que siempre recomiendo es la actividad física. La actividad física, la actividad de esparcimiento, la actividad de ocio, siempre están recomendadas. Y cuando digo actividad física puede ser desde, como decía recién, desde bailar tango hasta hacer tai chi, yoga, pilates, bici, running, natación, mientras la condición neurológica del paciente lo permita, siempre es adecuado.
Yo creo que indicar un tratamiento de neurorehabilitación en un paciente joven, me parece que cabe, hay que sentarse con el paciente a charlar y eventualmente conversarlo también con el equipo de neurorehabilitación. Bueno, me pregunta que tiene una persona tiene picazón en las pies y manos y no se muestran sarpullidos, ¿se puede asociar? No, en realidad el síndrome de pies inquietos es una problemática estrictamente relacionada con los pies, que se da cuando el paciente se acuesta o cuando se pone en una actitud de reposo. No termina de ser una picazón, puede ser una sensación indescriptible, no necesariamente tiene que ser picazón, puede ser una sensación de molestia en los pies que obliga al paciente a pararse y a caminar. Y yo no lo relacionaría a priori con la enfermedad de Parkinson, no, para nada. Y mucho menos si no tiene el diagnóstico ya de la enfermedad. Lo que sí puede pasar es que eventualmente un paciente que tiene diagnóstico de enfermedad de Parkinson y que está tomando medicación, sobre todo el grupo de los que son los agonistas dopaminérgicos como pramipexol, ropinirol o el parche, rotigotine, se puede tener hinchazón en los pies. Y esa hinchazón en los pies puede ser molesta, puede generar sensación de prurito, de molestia, de picazón, pero no necesariamente esta picazón en los pies y manos es un síntoma preámbulo de la enfermedad. Bueno, el catarro es propio de la enfermedad, me preguntan. El catarro como tal, no. Pero ojo, porque si un paciente, como hablamos recién, tiene dificultad para tragar, por ejemplo, como parte de su enfermedad, una enfermedad de Parkinson ya avanzada, si hay dificultad para tragar, puede haber pequeños pasajes de alimento hacia la vía aérea y esto generar lo que llamamos microaspiraciones que si se dan de forma repetida y sostenida pueden producir un catarro, una producción de secreciones del árbol bronquial que se puede extender y se puede mantener durante mucho tiempo y bueno, está producido por unos trastornos deglutorios concretos. Yo siempre es recomendable, si una persona, por ejemplo, una persona con enfermedad de Parkinson que tiene ya un componente bien. Bueno, bien, perfecto. Bueno, me preguntan también si los síntomas de estos síntomas no motores pueden estar relacionados con la enfermedad que se usa para tratar la propia enfermedad de Parkinson. Sí, hay una serie de síntomas hay una serie de medicamentos, perdón, que pueden empeorar, pueden agravar los síntomas no motores de la enfermedad. Concretamente, las alucinaciones pueden estar empeoradas o disparadas por la medicación, prácticamente por toda la medicación que se toma para la enfermedad de Parkinson. Concretamente, los agonistas dopaminérgicos, levodopa, medicación anticolinérgica como la quinetón o el artane, que son medicamentos que son muy útiles para la enfermedad y tienen indicación concreta y específica, pero eventualmente pueden generar una aparición de estos síntomas neuropsiquiátricos y neurocognitivos. Hay otros, bueno, por ejemplo, la hinchazón de los piernas que hablamos recién también puede ser producida por estos agonistas dopaminérgicos, al igual que el sueño durante el día, el sueño diurno también los puede producir. Bueno, hay otros aspectos. Bueno, me preguntan también si es posible que algunos de los síntomas comiencen antes que se detecte la enfermedad a través de sus síntomas motores. Sí, efectivamente, esta ya, bueno, es la última pregunta que estamos contestando, pues ya estamos cortos de tiempo. Efectivamente, estos síntomas no motores pueden anticiparse en la enfermedad, inclusive muchos años antes, hemos hablado décadas antes del inicio de la enfermedad en sí misma. Concretamente, los más habituales, los repasamos, son pérdida de olfato, constipación, problemas de sueño, de la fase del sueño REM y trastornos olfativos. Bueno, muchísimas gracias por haber estado presentes, por habernos seguido en las redes sociales en esta charla. Nos pareció un tema muy interesante para tocar. Creo que se van con un concepto un poco más armado de lo que son los síntomas no motores. Y ante cualquier duda, bueno, estamos trabajando acá atendiendo en el Sanatorio Allende con todas las medidas de bioseguridad que corresponden y a su disposición para evacuar esta u otras consultas referidas con esta enfermedad. Muchísimas gracias y buenas tardes.